¿Algún conflicto, alguna pregunta antes de empezar? Bien, en la anterior clase nos hemos quedado con la pregunta, ¿una investigación siempre tiene una muestra? ¿Qué dices, Eric Zambrana? Eric, ¿no está? Sí, ingeniera, tenía problemas con mi altavoz, no la podía escuchar. Ok. La pregunta es, ¿una investigación siempre tiene una muestra? Sí, ingeniero. ¿Por qué? Eric. No sabría responder, ingeniera. Bien. Fabián Villagómez. Tampoco, ingenuo, no sabría responderle. ¿Serio? ¿No pueden leer lo que dice? A ver, ¿qué dice muestra, Fabián? ¿Puedes leer? Dice que sí, es un subgrupo de la población o universo. Se utiliza por economía de tiempos y recursos. Implica definir la unidad de muestreo y de análisis y requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros. Entonces, si se dan cuenta, una investigación siempre va a requerir tener una muestra, ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta. Siempre vamos a necesitar medir, probar y ver si es viable la investigación a través de un análisis de datos. Para ello, no, bueno, en tu caso, Fabián, por ejemplo, tú quieres implementar una aplicación en una, bueno, te lo he hecho reducir, ¿no? En una línea de micros. Entonces tienes que definir una muestra dependiendo de la cantidad de personas que toman esa movilidad o dependiendo de la cantidad de conductores que tienes, dependiendo de cómo has establecido tu planteamiento de problema, dependiendo cómo has establecido tus objetivos. Entonces, es por eso que es importante que lo tengan bien planteado la pregunta de investigación o la hipótesis también, para ver qué variables vamos a utilizar y qué vamos a medir. A través de esas variables vamos a ver cómo vamos a sacar nuestra muestra. Como dice el recuadro, existen dos tipos de muestras que se pueden sacar, probabilísticas y no probabilísticas. ¿Me lees, por favor, qué son las muestras probabilísticas, Fabio? Titichoca, por favor. Está bien, ingeniera. Pruebas probabilísticas. Requiere precisar el tamaño de la muestra, seleccionar unidades o elementos muestrales por medio de listado o marco muestral y procedimientos que son tombolas, tablas de números aleatorias, stats y selección sistemática. Y sus tipos son muestra aleatoria, simple, muestra estratificada, muestra por racimos o clústeres. La parte teórica la vamos a ver más adelante y la parte práctica la llevan en estadísticas. Mucho ojo con eso. Tienen que prestar bastante atención para sacar los cálculos. De todas formas, les voy a dar un link para los que tengan una idea, pero de todas formas esto lo dan en estadísticas, ¿no? Pruebas no probabilísticas, por favor. Nicole Tejerina.
No probabilística o dirigida. Selecciona casos o unidades por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. Ok. Ejemplos. Por favor, Nicole, un ejemplo. ¿Cuánto sacaríamos un muestreo no probabilístico? ¿En qué caso se daría? ¿En qué tipo de investigación que hemos visto hasta ahora? Cuando no se pretende generalizar, A ver, veamos un ejemplo que tienen ustedes. Por ejemplo, justamente el oficial Alfredo Villarruel, él quiere hacer un tipo de estructura para un lugar determinado. Necesita sacar, habrá en Bolivia donde vaya a sacar un muestreo de ese tipo de infraestructuras. ¿Será que se han implementado? ¿Será que tiene que sacar un muestreo él, en su caso especialmente? ¿No probabilístico o probabilístico, Fiorella? no probabilístico porque aún no se han visto casos así. Era el ejemplo también que nos había dado sobre los volcanes, ¿no? Sí, efectivamente, no hay mucho por donde medir o sacar una muestra, no son variables muy amplias, ¿no? Simplemente es por el tipo, por el propósito que tiene, ¿no? Directamente vamos a tomar muestras, pero de los datos que lanza ya sabemos cuál es, ¿no? No hay donde más hacer el análisis. Tal vez la comparación, pero es muy difícil porque los volcanes no siempre se activan o tienen diferentes tipos de estructuras, dependiendo del lugar donde se dan, si es debajo del mar, si es en la superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay necesidad, ¿no? Bien, entonces vamos a la siguiente, por favor, Mario. Muestra, por favor, me lee Leonardo Talavera. Firme, ingeniera. Ay, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ya. La muestra es un pequeño subgrupo de una población que representa a toda la población. La muestra son aquellas personas, empresas, instituciones o cosas de las que se obtiene información que luego será utilizada para hacer conclusiones representativas para toda la población. El muestreo se realiza utilizando procedimientos estadísticos y probabilísticos que aseguran la confiabilidad de la muestra. Listo, ingeniero. O lo de Gracias. abajo más. No, está bien. ¿Puedes Está hacer un bien. clic en muestreo, por favor, Mario? En la palabra muestreo está subrayada. Disculpe. En la palabra muestreo que está subrayada. Con mayúsculas. Eso. Bien. Por si tienen problemas con estadísticas, ahí les dejo un pequeño enlace. Todos pueden ver cómo sacar el muestreo, las variables, las tablas. Todo está relacionado estadísticamente y todo eso. Todo eso es lo que llevan, ¿no? En estadísticas, pero ahí tienen el enlace, les dejo eso para que lo vayan viendo y recordando, ¿no? Porque se saca el control, las medidas, varianza y todo eso. Volvamos por favor, a diapositivas. Bien, pero ¿para qué nosotros necesitamos? O sea, el muestreo, ¿para qué más nos servirá? No lo pases todavía, por favor, María. En sus palabras, por favor. Vamos a preguntarle a... Natalia Padilla Cruz, por favor. Firme, ingeniera. El muestreo es como
La muestra. La muestra es lo que se quiere, no sé, qué se quiere saber, o a lo que se le pregunta a cada persona o cada empresa, o sea, la cosa en sí, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, a ver, Por ejemplo, en mi caso, o sea, en mi investigación, sería la calidad del drenaje del área, entonces tengo que ir a investigar, ¿no? Cómo es el drenaje ahí y supongo que eso es... tu objeto de estudio sería drenaje, ¿verdad? Entonces el Ajá. muestreo tendría que ser sobre... Los tipos de drenajes que hay. Exacto. Excelente, Natalia. Muy bien. Leandro Talavera, ¿sobre qué es tu investigación y sobre qué tema debería sacar una muestra? ¿Sobre qué variable? Ingeniera, por si acaso es Leonardo. Se equivocan los del sistema, no sé por qué hicieron eso. Pero respondiendo sobre su pregunta, sería sobre mi Ay, ay, ay. investigación sobre el uso de los ladrillos ecológicos y una muestra el tema de los, ¿cómo le puedo decir? De los ladrillos ecológicos en domicilios, podría ser. En tu caso, ¿sería qué tipo de ladrillos hay, ¿no? El muestreo y ahí depende de tu planteamiento o tu pregunta de investigación. Tendría que verla. Ajá, aquí es donde otra vez voy a hacerle subir sus preguntas de investigación. Primero, nos planteamos la pregunta de investigación y nos cuestionamos sobre ella. Una vez que tenemos la pregunta, vamos a ver el diseño de la investigación. Ya vamos a ver nuestras variables y vamos a ver si es cualitativa, cuantitativa o mixta. Una vez que tenemos esos datos, ya podemos ver el diseño de nuestras encuestas para sacar nuestro muestreo. Otras personas, cuando son investigaciones muy grandes, agarran empresas y las empresas tienen que capacitar a su personal y todo eso. Hacen un pilotaje, hacen un control de la aplicación y todo, y hacen un procedimiento y análisis de datos. En nuestro caso, nosotros nos hacemos la pregunta de investigación, hacemos el diseño de la encuesta, vemos nuestro muestreo, depende si es probabilística o no, y hacemos el procesamiento y análisis nosotros, ¿no? Entonces tenemos que saber procesar y analizar los datos que saquemos a través de nuestras encuestas, entrevistas, métodos de observación, dependiendo de lo que vayan a elegir. Vamos a ver de qué se trata eso más adelante. Siguiente, por favor, María. Alexander Taborga, ¿me puedes leer, por favor? Sí, ingeniero, ahorita. El muestreo probabilístico es la mejor forma de obtener muestras representativas de una población. Algunos de los tipos de muestreo probabilísticos más comunes son muestreo aleatorio simple. Es la forma más básica de selección de muestra, donde se asume que los miembros de una población son únicos y cuentan con la misma probabilidad de ser elegidos. Operacionalmente, hacer una selección aleatoria simple requiere un listado de la población. Por ejemplo, si en una población hay 5.000 personas y el objetivo es seleccionar una muestra de 100 personas, se tendrá que crear un listado con las 5.000 personas numeradas del 1 al 5.000. Luego, utilizando una tabla de números aleatorios o un generador de números aleatorios, por ejemplo en Excel, se seleccionará la muestra de 100 personas dentro del rango de 1 a 5.000. Estos individuos, 100 individuos seleccionados, constituyen una muestra aleatoria simple. Ok, gracias. Este es un ejemplo, ojo, estadísticamente si son 5.000 personas las que necesitamos encuestar, según la tabla de estadísticas nos tiene que decir cuántas son las personas que tenemos que seleccionar. Lo que podemos hacer si no tenemos una tabla de Excel o no sabemos programar o tenemos problemas con eso es agarrar los nombres de las personas en una tómbola e ir seleccionando el conjunto de personas que vamos a seleccionar para sacar nuestra muestra o hacer nuestra encuesta o depende de lo que queramos hacer. ¿Se deja entender muestreo aleatorio simple?
¿Alguna pregunta? Ingeniera, ¿habría un ejemplo un tanto más claro? Es que no me ha quedado demasiado entendible este ejemplo. Ya. Recuerden que estos son probabilísticos y estadísticos. Estamos hablando de una población grande de personas. El ejemplo que acá tenemos que es más visto o que hemos hablado de él es el de Fabio. Seguimos del, no sé cómo estará ahorita su pregunta de investigación, la vamos a ver, pero él nos hablaba que quería ver la satisfacción del servicio en las personas que tomaban el micro número 51, digamos. Entonces, ¿cuántas personas subirán a un micro por día? Él tiene que ir a ver, eso estadísticamente lo deben tener la línea, la probabilidad de que suben. Digamos que son unos 6.000 personas suben al día o utilizan el servicio. Pueden ser las mismas personas, pero suben y bajan, digamos 6.000 personas. De esas 6.000 personas, según la tabla estadística, vamos a decir que son 1.024 las que vamos a tomar o les vamos a hacer la encuesta sobre la satisfacción del servicio. Entonces, ellos más o menos van, como no sabemos los nombres, nada, entonces vamos a elegir en este caso horas aleatorias. Digamos, de 4 a 5 voy a hacer las encuestas, de 6 a 7, de 8, y eso todo tiene que estar anotado. Y entonces, en ese rango vamos a decir, vamos a sacar 50 encuestas en la primera hora, otras 50 y otras 50, y determinando las horas, y vamos a tomar los datos de satisfacción hasta llegar a nuestro tope de muestra que queremos, ¿no? En este caso, 1.024, les dije. Cuando las poblaciones son muy extensas, tienen que ver la tabla, por eso la tabla referencial estadística, para ver cuántas personas se va a tomar la muestra. Eso ya es estadística, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo también. Ahora sí, no sé si me he dejado entender. Ese es el caso que nosotros tenemos, que es más conocido, que es el de Fabián o Fabio, me he olvidado, perdón. Ingeniera, ¿cómo sé cuántas personas saco para hacer la muestra? Eso tienen los de la línea, porque dependiendo de cuál, ellos toman la población que sube y baja, que toma el transporte, mediante eso ellos hacen la evaluación para que haya ingresen nuevos micros o nuevos conductores con sus movilidades. Si ha aumentado la población, si hay más exigencia, entonces ellos tienen los datos, ellos ya lo evalúan y saben. Si no hay muchas personas que toman la movilidad, entonces hacen la reducción. Esos datos ya los manejan ellos. Del total de esas personas, tú tienes que sacar una muestra a cuántos vas a hacer la consulta. Está bien, gracias. Por eso depende mucho de tu pregunta. Si vas a ver el tema de satisfacción o si vas a ver el tema de los transportistas, porque es muy diferente, ¿no? La muestra cambia, la población cambia. Hay que ver si vas a tomar las dos. Por ejemplo, dependiendo de las variables, vamos a ver en sus ejemplos. Ahorita les voy a decir que lo cuelguen sus ejemplos para ver qué variables están tomando en cuenta y para decir. O si estás tomando en cuenta las dos, vas a tener que sacar de la población de personas que utilizan el servicio, es una población. Población, el conductores es otro tipo de población y también tienes que sacar un dato analítico, un muestreo aleatorio, dependiendo de cuántas personas te toca, ¿no? Dependiendo de la tabla que manejes, ¿no? Eso en el caso de Fabián, por ejemplo. Pasemos al siguiente, Mario, por favor. Y me lee Francisco Rosel, por favor. Por favor, puedes dar lectura, muestreo sistemático. Está bien. Muestreo sistemático. Este proceso también involucra crear un listado de la población. Se selecciona a los individuos que cumplen un intervalo definido por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si se tiene un listado de 5.000 personas, imagine el listado ordenado de forma horizontal de menor a mayor.
que representan la población y se espera seleccionar a 100 personas. El intervalo que definirá la muestra será el resultado de definir 5.000 dividido entre 100, igual 50. El número de arranque para iniciar la selección será escogido aleatoriamente dentro del intervalo de 1 a 50, asumiendo que el número de arranque seleccionado fue 10. Esto significa que la primera persona seleccionada será la ubicada en el registro 10. La segunda persona seleccionada corresponderá a la ubicada 50 posiciones más adelante. En otras palabras, la ubicada es registro 60 y así sucesivamente hasta completar la muestra de 100 personas. Francisco, ¿qué ha hecho? ¿A qué se referirá muestreo sistemático? ¿Quiere que explique en mis palabras, ingeniera? Sí, sí, Milton. A tus palabras. Bueno, en mis palabras yo creo que significa una probabilidad de tener un número general de, en este caso, personas, tomando en cuenta un número base y dividiéndolo. Eso quiere decir que está manejando una fórmula. Pueden plantearse ustedes diferentes fórmulas y hacerlo sistemáticamente, por eso se llama sistemático, con un sistema, con un cálculo. Por ejemplo, yo puedo tomar la regla de 3, puedo hacer, dependiendo del cálculo que ustedes quieran hacer, pero tengo que demostrar que estoy haciendo ese tipo de cálculo para seleccionar a las personas que voy a encuestar o voy a sacar una entrevista, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, nuestro muestreo estaría sistemático porque se está formulando algo, una regla de 3, múltiplos de 3, vamos a seleccionar una lista del A hasta la Z, lo vamos a ordenar y vamos a escoger, no sé, números pares, números impares, o sea, depende de cómo y eso va a tener que ser demostrado mediante una fórmula, ¿no? Un cálculo. ¿Se deja entender? Sí. Ok, vamos a la siguiente, por favor, Mario. Y va a leer Juliana Rocha, por favor. Muestreo estratificado. Este proceso se lleva a cabo cuando interesa obtener muestras representativas a nivel de estratos o grupos que son diferentes entre sí. Es un método popularmente utilizado en encuestas nacionales. Por ejemplo, en una encuesta que busca conocer la preferencia política de las personas a nivel urbano y rural. Se tendrá que seleccionar aleatoriamente la muestra dentro de cada estrato urbano y rural. Una tómbola para la zona urbana y otra para la rural, asegurando que cada persona dentro de cada estrato tenga la misma posibilidad de ser elegida. Así no se hace esto, se corre el riesgo de tener sesgos de selección, lo que quiere decir que si se tiene a todas las personas que viven en la zona rural y urbana en la misma tómbola, sin considerar los estratos, podríamos seleccionar más personas en la zona urbana y menos en de la rural. Esta ocasionará sobreestimación de los resultados de la zona urbana y sobreestimación de los resultados de la zona rural. Juliana, ¿se dejó entender el ejemplo o hay algún problema con esto? ¿O quieren otro ejemplo más? Otro ejemplo. Ok, por ejemplo, digamos que quieren, había un proyecto sobre impresión de casas en 3D, estructuras, ¿no? Estructurales, diga, o de los puentes, digamos. Si ustedes quieren hacer a nivel nacional el proyecto que muchos de ustedes decían Santa Cruz, o decían, o querían hacerlo Bolivia, entonces acá tendrían que ser un muestreo estratificado, porque cada zona es diferente por la calidad y la diferencia de la tierra, por ejemplo, en su área.
No es lo mismo, me voy a inventar de Munaipata, el suelo, la tierra, que la de Porongo. Entonces, como ustedes han seleccionado hacer del proyecto en Santa Cruz, ustedes van a tener que hacer la diferencia de los materiales que se podría utilizar para Porongo y para los de Samaipata. Entonces tendrían muestreos diferentes. El tamaño de la población también varía, porque digamos que estoy suponiendo que en Samaipata son 1.500 personas y en la otra zona son unos 3.000, entonces ya cambia el tamaño de la población y se va a tener que determinar el tamaño de muestreo, ¿no? Todo eso bajo la tabla de estadísticas que seguramente también les han dado o tienen, ¿no? Entonces, si el proyecto, mientras más genérico el proyecto, más muestreo. ¿Se dan cuenta? Ingeniera, entonces tienen que hacer una muestra de un lugar y una muestra de otra para que así no haya, como dice ahí, una sobreestimación. Exacto, es que no es el mismo comportamiento. Las estructuras no va a ser lo mismo las tierras de un lado y del otro. En tu caso tampoco es el mismo comportamiento de la línea, por ejemplo, de la línea 75 que pasa por la EMI con la línea 7 que pasa por la radial. No es el mismo comportamiento, no es la misma población la que se sube, se diferencia de lugar a lugar. Hay muchas cosas que se pueden diferenciar, entonces de cada línea, si quisieras hacerlo a nivel Santa Cruz, tendrías que sacar una muestra, porque tal vez algunos, por ejemplo, yo no creo que los de la línea 1 estén insatisfechos con el servicio, porque solo es circular, ¿no? Y ellos tienen otro tipo tienen hasta aire acondicionado y todo, se diferencia mucho hasta entre líneas, ¿no? Entonces, a eso se refiere, no puedes no puedes suponer que tu proyecto va a ser igual para todo Santa Cruz. Por sector se va a diferenciar. ¿Se ha dejado entender? Mientras más genérico su trabajo de investigación, mientras más generalicen, más grande es el estudio. Por eso les molestaba que vayan por lugar y para que el muestreo y la muestra sea algo más real y puedan tomarlo y avanzar más rápido en su investigación y las conclusiones sean más fáciles para ustedes también tomar. Porque recuerden que si son diferentes sectores, por ejemplo acá es urbano y rural, entonces el análisis del mismo también es diferente, entonces tienen que hacer un análisis para la zona urbana y un análisis para la zona urbana. Aparte que también el muestreo estadístico es otro problema. Ok, vamos a la siguiente, por favor, Mario. Y va a leer Alejandro Pérez Cruz, por favor. Firme, ingeniera. Muestreo por conglomerados. Este muestreo divide a la población en grupos como lo hace el muestreo estratificado. Sin embargo, funciona de forma inversa. El muestreo por conglomerado asume que los grupos son iguales entre sí. Un criterio habitual para definir los conglomerados es el geográfico. Por ejemplo, si se quiere estudiar a las personas con diabetes en todo el país, se puede dividir el país por departamentos y seleccionar algunas de estos para estudiarlos. Esto y siempre cuando no haya indicios para pensar que la cantidad de las personas con diabetes varía por departamento. Si no hay variaciones, es posible escoger algunos de los departamentos aleatoriamente para estudiarlos. ¿Se ha dejado entender cuál sería la diferencia entonces con el otro, Carlos Alejandro? Sí, ingeniera. ¿Cuál sería la diferencia con el estratificado? A lo que llego a entender es que los conglomerados son más por zona, se podría decir, más generales. Por ejemplo, aquí hablan de departamentos en Bolivia y los anteriores
hablaban más específicos, o sea, de una ciudad, lo que llega a entender, ingeniero. Ya, pero tomen en cuenta que acá son grupos iguales entre sí. Por eso dice que tienen un tipo de diabetes. Si tienen un tipo de diabetes 3, entonces ya es un dato, un grupo que estamos tomando que no va a variar, no va a variar la sintomatología, ¿no ve? Entonces, ya, para ser más precisos y para que tomen que es igual. Si es diabetes 3, pues lo mismo en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces va a dividir por departamentos y va a sacar los datos que quieren, las variaciones que quieren, va a recoger a eso, ¿no? Si no son iguales, si no se están tomando datos iguales, entonces no. Tendrían que ser el mismo tipo de población para que se pueda sacar por conglomerados. Otro ejemplo que acá serviría sería, ni para el COVID no sirve, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de COVID. P1, P2, depende de la variante. Entonces no se podría sacar tampoco muestreo por conglomerado porque son diferentes tipos de COVID. Y también su sintomología es diferente y la forma en que ataca el organismo es diferente. ¿Se deja entender? ¿Dudas? Bien, Mario, ¿le puedes dar un clic, por favor, al enlace que tienes ahí? Hay calculadoras que les permiten sacar el tamaño de la muestra. No, abajo, baja la... Bueno, exacto. Ustedes pueden sacar cómo se muestreo. Si quieres puedes abrir acá también en el más, por favor, en el Google. Busca cómo sacar muestra, tamaño de la muestra. ¿Cómo sacar tamaño de la muestra? Es lo bueno de estos tiempos, ¿no? Ya no tienen ni siquiera, solo tienen que copiar la muestra y directamente ahí está la muestra que tienen ahí. Esa es. Y para abajo, sin necesidad de eso, deberían tomar variables. No es esto, pero está ahí la fórmula. Vamos para atrás. Retorna al Google, por favor. Calcular tamaño de la muestra, pon. Cambia en cómo sacar. Calcular tamaño de la muestra. Abajo. Ahí les muestra, ¿no? Hay páginas que les deja sacar automáticamente, como acá. Ahora volvamos. ¿Qué toma en cuenta? Vamos a ver eso. Vamos arribita. A la página que yo les he dado, por favor. El nivel de confianza solo tienen que poner acá. El tamaño de la población y el margen de error lo colocan acá. Y automáticamente van a sacar el tamaño de cuántas personas tendrían que hacer la encuesta. Si digamos tenemos 100 personas, pon un tamaño de la población 100, por favor. Y nuestro nivel de confianza quiero que sea de un 99 o 98. 99, por favor. Y un margen de error de 2, por favor, 2%. Entonces tendría que hacer encuesta a 98 personas. Ahí está la calculadora. ¿Cómo está calculado? Para copiar porque tienen que demostrarlo supuestamente, entonces lo van ahí, copian la fórmula y luego van acá y lo sacan fácilmente. Eso más les pasa. Entonces ustedes van a sacar nivel de confianza, margen de error y el tamaño de la población, dependiendo de cuántas personas han determinado que tienen en la muestra o cuántas son la población, van a ver cuánto va a salir la muestra. Es fácil, ¿no? Bien, vamos al diseño, por favor, otra vez. Entonces eso les dejo ahí también, para que lo utilicen. Siguiente.
Muestreo no probabilístico. Por favor, Luis Ramos Salazar, por favor. Firme, ingeniera. El muestreo no probabilístico. En muchas ocasiones la población no está bien definida o no hay interés en influir sobre la población usando la muestra. Probablemente la razón más común es que los muestreos no probabilísticos son menos costosos que los muestreos probabilísticos y porque suelen ser implementados de forma más rápida. Hay algunos de los tipos de muestreos no probabilísticos más populares, el muestreo por cuota. La idea principal de este muestreo es completar una cantidad específica de encuestas y entrevistas por grupo de la población. Idealmente, el tamaño de la muestra es basado en características previamente conocidas de la población, como información de censos. Por ejemplo, es una investigación que busca conocer la opinión de los jóvenes en relación a la legalización de la marihuana. Se espera encuestar a 200 personas de 18 a 30 años, 100 hombres y 100 mujeres. La información será analizada únicamente cuando se alcance la cuota para cada sexo. ¿Se deja entender? ¿O alguna pregunta? Otro ejemplo, por favor, José Luis. Inge, a mí no me sale la pantalla, no sé si... Es el internet, Fabián, hay que refrescar. Pero puedes ingresar también por el Moodle. Bien, acá ya ha definido su tamaño de muestra, eso quiere decir. Entonces, solo quieren encuestar 200 personas y quieren que sea 100 hombres y 100 mujeres, no le interesa más. Entonces, hasta no cumplir esos datos, y ya los ha definido, son de 18 a 30 años. Él cumple con eso y ya porque seguramente no tiene más donde hacer. Es como el caso de Alfredo. Alfredo tiene de personas que a quien va a hacer la consulta bien marcadas, no puede ir a hacerlas a otros porque son las personas de interés. Entonces las entrevistas va a ser a personas ya seleccionadas, no tiene que sacar datos ni sacar varianzas, nada de nada, simplemente está definido y va a hacer las preguntas a quien corresponde porque por jerarquía y todo, entonces es lo que le queda hacer. Bien, siguiente, por favor, Mario. Va a leer Ricardo Palaguera, por favor. Ya, ingeniera. Muestreo intencional. El principal objetivo es producir una muestra que pueda ser considerada representativa de la población. Idealmente, la selección es llevada a cabo por expertos o expertas en el área de estudio de la muestra y cuya representatividad. Por ejemplo, en un estudio que busque conocer la situación de pequeñas empresas en un país, inicialmente se deben definir las características que representan a la población de las pequeñas empresas. Por ejemplo, la cantidad de trabajadores, afiliaciones del seguro social, horas extras a la semana, escolaridad de los empleados, actividad económica, etc. Una vez definidas las características, se procede a seleccionar a las empresas que cumplan los parámetros de selección para luego ser analizadas. Bien, digamos, ¿no? Alejandro tiene 3 personas que trabajan en el área y él ha decidido solo hacer la entrevista a 2 porque ellos son los que están relacionados más con explosivos. Digo. Los demás solo son administrativos, entonces él cree que es más representativo tomar ese tipo de muestreo intencional y tiene que especificarlo y typearlo y escribirlo por qué, ¿no? Entonces, esto es más fácil, ¿no? Son poblaciones ya conocidas, el objetivo
principal es muy claro, entonces solo tiene que sacar algo representativo, los datos que sean de interés, nada más. Siguiente, por favor. Va a leer, por favor, Natalia, otra vez. Natalia Padilla, por favor. Está bien, ingeniera. Muestreo de bola de nieve. Este muestreo localiza a individuos que conducen a otro, en popularmente utilizado en estudios sobre delincuencia, tribus urbanas, enfermedades u otro. Al hacer una encuesta siempre toma en cuenta las ventajas y limitantes de los tipos de muestreo. Un proceso de muestreo adecuado será el determinante principal de la calidad de los datos que obtengas. Por ejemplo, el muestreo de bola de nieve, esto quiere decir que no tienes algo bien definido, que vas a llegar a avanzar en la investigación dependiendo de la accesibilidad que tengas a esas personas, ¿no? Aquí lo dice delincuencia. Imagínense que nosotros digamos en la cárcel tantos vamos a seleccionar a tantos y que nos respondan aleatoriamente. No creo que esas personas estén predispuestas. Tendríamos que clasificarlos por áreas. Entonces hay que ver hasta dónde podemos avanzar dependiendo de los casos y si se puede llevar a cabo, ¿no? Depende de la voluntad. Son situaciones, como dice, de bola de nieve. Si me permite hasta acá, entonces voy a avanzar aparte de los permisos hasta acá. Y si me permite, voy a ir hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta que pueda tener un muestreo representativo, ¿no? Hasta donde pueda llevarme la investigación, hasta donde yo crea que basta esa información. Pero eso es por el tipo de población que tenemos y la problemática, ¿no? De llegar a esa población. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve el muestreo? Vuelvo a preguntar. Joel, marca, por favor. Joel, ¿estás? Mario Mancilla. Mario Mancilla está en el chat. Sandra López. Tampoco Sandra. David Herrera. Elian Mancilla le respondió en el chat. Sí, ya lo tomé en cuenta. Enseguida vamos a leer. Sandra no está. David Herrera, por favor. Firme, ingeniera. Elian, por favor, me escribes. Entonces, ¿para qué nos sirve la muestra? Vuelvo a preguntarle. ¿Cuál es el objetivo de tener la muestra? David. Yo creo que es como que una mejor forma para identificar o interpretar lo que queremos estudiar o identificar algo así, lo veo. No, David. José Luis, a ver. ¿Recopilar datos? La muestra nos sirve para recopilar datos. Muy bien. Estás poniendo atención, muy bien.
Ahí tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a recolectar datos? Por eso les pongo allá a través de sus métodos, ¿no? Lo nuevo que se ha incorporado, paneles online, entrevistas online, cuestionarios online. Sí, tenemos que sacar una muestra, si no podemos llegar a las personas físicamente, tenemos que hacerlo en línea. Entonces ya no son entrevistas personales, son entrevistas online o entrevistas telefónicas. Cuestionarios pueden ser también personales o en línea. El método de la observación es el único que tenemos que estar en el área, sí o sí. Grupos focales o focus group igual tiene que ser en el caso. Eso lo pueden hacer ustedes si trabajan en el área, están en el área, lo pueden hacer. Y dependiendo, ¿no? De también nuestra investigación, si es cuantitativa, cualitativa, ya se están dando cuenta más o menos qué tipo de encuestas, cuestionarios o entrevistas o método de observación deben usar. Siguiente, por favor. Ok. Me lee, por favor, Alejandro Gutiérrez. ¿Qué Elian contempla? todavía no. Perdón. Ah, ¿todavía? No, está bien. ¿Qué contempla el plan de recolección de datos? La colección de datos es equivalente a medir. ¿Qué se mide? Se miden las fluctuaciones de las variables contenidas en la hipótesis o pregunta de investigación. ¿Cómo se mide? Se registran los valores visibles que presentan a las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos. ¿Cómo se mide? ¿Con qué se mide? Con algún instrumento de medición disponible, como cuestionarios, escalas a medir de actitudes, pruebas estandarizadas, observación, análisis de contenido y otros. ¿Cómo se aplica el instrumento? Puede ser autoaplicado, por entrevistas o por observación. ¿Cómo se preparan los datos para analizarlos? Las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis estadístico. Ok, sean muestras probabilísticas o no probabilísticas, tenemos que tenerlas ordenadas, codificadas y tenemos que tener una forma de análisis para medir o analizar la matriz de datos, ¿no? Bien, aquí vamos otra vez a sus trabajos. A ver, vamos a ver qué dice Elia. ¿Podría ser obtener la información utilizando a la población para ver el interés para la elaboración de algo? No, Elia. Bien, ¿qué mejor ver? Mario, por favor, ¿tienes tu planteamiento de problema a la vista? Recuerden que se mide las variables contenidas en la hipótesis o pregunta de investigación. Necesito que estén atentos, por favor, sus preguntas de investigación. Quienes quieren participar, por favor, comparten. Mientras tanto, Mario, por favor, tu pregunta de investigación la vamos a ver. ¿De dónde lo sacó? Del... Tu trabajo, Este, ¿no? de tu proyecto. ¿Del proyecto? Ah, ya. Claro. Ahí tiene que estar tu pregunta de investigación. ¿Quién va a compartir su pregunta de investigación aparte de Mario?
Bueno, yo voy a elegir entonces. Prepara Fabio Andrés Vanegas. Freddy Cardona Machicado. Y Carlos Guardia Montero. Inge, yo tal vez cambie mi idea. Mejor así la revisamos. Es que como recién estoy empezando a investigar esta semana sobre una idea nueva, queriendo formular primero, ¿cómo se dice? Queriendo formular todo del principio. Ok, Freddy. Por esta vez pasa. Siguiente. Fabio Andrés Vanegas. ¿No está? Fernando García Ceballos. Firme, ingeniera. Compartes tu pregunta de investigación, por favor. Fabio, igual por favor la transcribes acá al chat para que la analicemos. ¿La puedes compartir, por favor? A ver, Cristian Fernando García dice, ¿de qué manera podemos solucionar los baches? Otra vez, manera, doble, está repitiendo. ¿De qué manera podemos solucionar los baches de manera eficaz y permanente que mejore las condiciones de las calles y avenidas de la ciudad de Santa Cruz? Entonces sería, ¿de qué manera podemos solucionar eficazmente los baches, y de forma permanente para mejorar las condiciones de las calles y avenidas de la ciudad de Santa Cruz? Wow, entonces tú vas a tener que... ese es el problema cuando dicen de la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué va a hacer él? ¿Cuáles son sus variables? Baches. En condiciones de las calles y avenidas de la ciudad de Santa Cruz. Eso quiere decir que va a tomar encuestas a los conductores que transitan por avenidas y calles en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, ¿cuál es tu población? Toda la población automotor, micros, taxis, particulares, todo. ¿Cómo sería tu muestreo, Cristian? Ya sabes más o menos cuál elegirías tú. Tendrías que, el parque automotor de cuánto está compuesto, lo tiene ese dato la alcaldía, porque es de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz. Sí, de la ciudad de Santa Cruz. Tendrías que dividirlo por categorías. Particulares, públicos, o privados y públicos. O no. ¿Cómo lo harías? ¿Qué tipo de muestreo sería? Sería también dividirlo en peatones que están a pie y los que circulan en motorizado. Peatones no, porque tal vez serían conductores de bicicletas y serían motorizados. Sería tipo de circulación que realmente les afecta, ¿no? Trata de reducir tu población, porque mientras más grande, peor te va. Por ejemplo, serían motos, bicicletas, ¿ya? Y autos.
¿Qué tipo de muestreo tendrías que sacar o cuál sería, dependiendo del dato que te da la alcaldía? ¿Cuál imaginas que tú tendrías que escoger? De lo que avanzamos, Cristian. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Sería un muestreo estratificado INCE? Porque necesita Podría, podría ser estratificado, ¿no? Si lo tomamos de esa forma, ¿no? Si como son automotores y no lo ha especificado todavía, entonces podríamos dividir por población. O sea, a eso vamos. Una vez que ustedes planteen bien su pregunta de investigación para que vean lo importante que es, entonces ahí tienen su población y de su población ustedes tienen que escoger qué tipo de muestreo van a escoger y eso se pone en su proyecto, en su documento. Bueno, mi población es el parque automotor, pues eso lo saca de dónde, de tu pregunta de investigación. Entonces, lo he definido de esta manera. Yo lo estoy diciendo por movilidades privadas y públicas, yo lo debería, para no meterme con otro sector, porque son los más afectados y le metería un bambo ahí. Y depende del dato que me dé la alcaldía, son 12.500 y del otro son tantos. Dice avenidas y calles de la ciudad de Santa Cruz. Entonces tendrías que sacar por avenida y calle porque no es se diferencia la zona y el material que por zonas es diferente. Por eso les digo, mientras más especifiquen, mejor para ustedes. Ojo con eso. Y ahí sería el aporte que ustedes van a hacer porque ya van a ver la respuesta del parque automotor y sobre eso serían las preguntas, ¿no? También sería grado de satisfacción lo que tendrías que medir y tendrías que elaborar unas encuestas para que puedas terminar en un tiempo dado y no te lleve mucho tiempo. Es lo más aconsejable. Tendría que ser, aparte otro trabajo, tendrías que estar por la zona y por la avenida y tomar aleatoriamente también. O sea, es un trabajo. Ahí tienes que escoger tu criterio va ahí y tomas la muestra de ahí. Bien, el otro. Zambrana Alejandro dice, la fibra de caucho incorporada al concreto incrementa su resistencia a las propiedades mecánicas en comparación con la resistencia del concreto convencional. Uy. Es una afirmación. La fibra de caucho incorporada al concreto incrementa su resistencia a las propiedades mecánicas en comparación con la resistencia del concreto convencional. A ver, sus variables son fibra de caucho. Concreto convencional y el otro sería concreto. 2, 3. ¿Cuál sería tu población? ¿Y dónde vas a realizar esta investigación? En general es un análisis comparativo. Cambié de tema con lo que usted me había dicho y empecé todo de nuevo. Sí, pero ahí, ¿dónde vas a hacer esta comparación? Es comparativo. Está bien, no está mal la pregunta, pero ¿dónde vas a hacer esto? Porque es muy general, ¿no? Tendrías... En realidad es general, ya que el concreto es utilizado en todos lados, así como el caucho, que también es el mismo material en todos lados. Pero ¿dónde vas a demostrar que la fibra de caucho incrementa la resistencia? Porque ya estás haciendo una afirmación. Lo estoy tomando como pregunta, la fibra de caucho incorporada al concreto. Pero al decir esto me estás diciendo que tú vas a incorporar fibra de caucho en algún lugar en el concreto. ¿Sabes dónde? Yo solo me estoy especificando, no de incorporar,
sino de cuál es la comparación entre ambos y sacar cuáles son las diferencias, mejor material al combinar. Ya, entonces tú vas a hacer estas pruebas en laboratorio. Sí. Ah, entonces tienes que especificar. Y me parece muy buen tu tema. La fibra de caucho incorporada al concreto incrementa la resistencia mecánica en procesos de resistencia del concreto convencional. Ahí tendrías que pegar según estudios de laboratorio, según pruebas del laboratorio. No ve que igual tienes que poner dónde vas a hacer las pruebas. Porque te van a preguntar, vas a hacer entonces, vas a incorporar, qué interesante. Y lo mismo que yo te van a decir, ¿y en dónde vas a hacer? Si tú no especificas que van a ser según las pruebas en laboratorios, igual tienes que añadir. Se va a demostrar que la fibra de caucho incorporada en el concreto incrementa la resistencia. Esta te lo estoy mejorando. Entonces, de la misma manera, tienes que incorporar en tu pregunta de investigación cuántas pruebas entonces tendrías que hacer para esto, para que tu investigación. Y entonces ahí ya tienes preelaborado tus cuestionarios. Porque para medir la resistencia ya tienen esos datos. Entonces, ¿qué tipo de muestreo es? A ver, ¿quién le ayuda? Por si acaso ya hay, ¿no? Estas estructuras, cuántos tipos de, o cuántos laboratorios tienes que realizar y todo eso tienes que ver, ¿no? Para medir la calidad, ya están dadas por si acaso. No es que tú vas a decir, no voy a hacer 2, 3, no, ya están dadas y te dan cada cierto tiempo cuántas veces lo vas a hacer las pruebas y todos tienes que preguntar al del laboratorio de civil. Tienen esos datos ellos. Y ya deberías estar empezando porque esto sí es una investigación de años. Gracias. Entonces ya deberías estar, como ya es una afirmación lo que tú me dices, entonces tienes que probar y entonces ya tienes que empezar tus pruebas de laboratorio. Esto te va a llevar años, entonces ya debes empezar. Ya están preelaborados los cuestionarios y tienes que ver qué tipo de muestreo es. Tarea para tu casa. Y eso tiene que estar en tu proyecto. Te voy a hacer seguimiento, Zambrana, Alejandro, Erika. Bueno, igual, de la misma forma, igual se tiene que sacar una muestra y tiene que ser medible y tiene que ver que cada cuánto tiempo y tiene que sacar los datos y los datos ya están dados. Y tiene que informarse más en laboratorio. Interesante, pero me parece muy bien. Pero tienes que, acá tu pregunta tienes que especificar. David Herrera, ¿de cuál tipo de esto? David dice, ¿cuál tipo de cercha, ya sea madera o metálica, se usa más en las construcciones de viviendas familiares de Santa Cruz? Wow, cercha. Qué bueno que tengo Google. No, ya solo son las cerchas. ¿En serio vas a hacer esto? Ya te has dado un trabajito, ¿ah? Es más que todo estudio de laboratorio eso. Ah, también, a ver, pero está mal planteado entonces. Porque me estás diciendo cuál tipo de cercha, ya sea madera o metálica, se usa más en las construcciones de viviendas de familiares de Santa Cruz. ¿Tu población son viviendas familiares de Santa Cruz?
En sí serían las viviendas, por decir las que hace el gobierno estatal, ¿no? ¿Cómo se les dice? Bienestar social. Ajá, algo así, viviendas sociales se le dice. Entonces tienes que especificar viviendas sociales de la ciudad de Santa Cruz. Ya estamos reduciendo a tu población. Sí, porque lo hace por localidades y más o menos he visto que lo hace por el lado de... Últimamente he visto que lo estaba haciendo por la Chiquitanía, por el lado de San Pedro. Son poblaciones que no pasan de 100 habitantes, pero son bien aledañas, digamos, son más necesitadas y eso es lo que he estado viendo. Y mayormente las casas son el mismo diseño y usan este tipo de materiales como cerchas. Ok, pero ahora tu tipo de muestreo, ¿cuál sería según lo que me dices? Ya sabes que es... Yo quisiera saber qué material, o sea, qué tipo de cercha más usa la gente a la hora de hacer sus casas. Dependiendo también su conocimiento de cuál es más resistente, cuál es más duradero. Eso en tu investigación lo vas a preguntar en tu cuestionario, pero entonces, ¿qué tipo de muestreo sería? No lo tengo bien definido todavía. Es que tengo cosas, pero se me va a hacer largo, por decir. Es que ya tienes que definirlo para empezar a ver cómo va a ser tu estudio y empezar a elaborar esas preguntas que quieres hacer, tus cuestionarios. Revísalo bien. Ya. Por ejemplo, por conglomerados te serviría bien. ¿A qué se referiría con conglomerado? Porque divides la población en grupos. Ya. Y son de grupos iguales entre sí, porque son como sociales, entonces son personas que tienen esa necesidad socialmente. Entonces, por conglomerado yo lo veo, ¿no? Que sería el muestreo por conglomerado. Y tienes que ver cuántas cantidades de casas se están construyendo, se han construido, o sea, todo eso tienes que investigar. Está bien, Daniela, gracias. Y a eso le puedes añadir estudios de laboratorio también para que sea más robusto. Porque tus recomendaciones van a ser en base a lo que ya se ha construido y vas a ver si era así o no para futuras construcciones hacer recomendaciones. Es bonito también tu trabajo. Hasta aquí hemos entendido a lo que se refiere muestra. Ven que sale de su pregunta de investigación. Seguimos sacándole provecho a sus preguntas de investigación. Seguimos trabajando con ellas. Por eso es su importancia y de que ustedes definan bien y respondan a todas las preguntas. El qué, cómo, cuándo, ¿no? ¿Dónde? Perdón. Igual sigo con cuándo. Alessandra Guzmán, ¿puedes compartir, por favor? Tu pregunta de investigación. Claro, me da un momento para escribirlo, por favor. Ok, Alessandra. Paul Guardia, por favor, compartes. ¿Estás, Paul? Guardia. Sí, estoy aquí, ingeniera firme. Por favor, tu pregunta también. Y Logio Gutiérrez más, por favor. ¿Me podría dar tiempo, por favor, para transcribir mi pregunta? Pueden compartir la pantalla también, si la tienen.
Lorgio, ¿estás o no estás? Lorgio Gutiérrez. No está Lorgio. Y Mauricio Alvarado por último. ¿Está Mauricio? Inge, creo que Alvarado tenía problemas de conexión. Ok. Bien. Entonces, hasta aquí han entendido la importancia que es conocer bien las variables que están trabajando para sacar también el tipo de muestreo, ¿no? El muestreo también sale de las variables. Adriana dice, ¿cómo lograr el mejoramiento de los pavimentos? Igual, ¿de dónde? Adriana, ¿a qué te refieres? ¿Mejoramiento de pavimentos? En sí, a mejorar los problemas que tenemos con los pavimentos en Bolivia, como son los baches, no sé cómo explicarme ahorita, me estoy bloqueando, pero me refiero a eso. No tenemos buenos pavimentos, no tenemos buenos servicios de pavimentos en Pero Bolivia. ¿cómo quieres hacer la recomendación? ¿Quieres demostrar qué tipo de pavimentos existen que van de acuerdo a los suelos de Bolivia o solo quieres saber medir el grado de satisfacción de la población? No, eso ya sé, digamos, sé que se utilizan flexibles y rígidos. Entonces lo que necesito es obtener información que me permita conocer los diferentes deterioros existentes para poder obtener soluciones, obtener Ya, un mejor servicio. Lo mismo, varía, ¿no? Depende de la localidad, del lugar, va a variar mucho, Adriana. No es lo mismo en un sector fluvial, como es la carretera Cochabamba-Santa Cruz, como la que es un extremo, ¿no? Las de Arica, que son extremo calor. Acá en extremo calor, ¿cuáles serían? Las de Potosí, digamos, Potosí, Sucre. Eso, el factor tiempo y el factor terreno y tierras varían, ¿no? Entonces tienes que sí o sí también mejorar pavimentos, tienes que seleccionar una zona y por lo visto tiene que ver qué tipo de influencia tiene con en el medio en que está. Sí, no, nunca, por eso, mientras más genérico lo hagan, da mucho más que trabajar, porque no es nada específico, ¿no? Puede abarcar mucho. Entonces, lo mismo, Adriana, tienes que especificar qué tipo en qué zona tú quieres hacer esto. No son lo mismo, ¿no? O sea, lo que me falta es especificar la zona en la que quiero aplicar mi problema. Claro. Por ejemplo, te han debido molestar los baches de algún tipo de camino. Entonces, de ese camino, según las condiciones que tiene, de la zona, tipo de transporte que pasa, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Por eso que sí o sí tienes que especificar zona donde quisieras hacer esto, para que tu investigación sea viable. Recuerden, ya, ustedes son ingenieros civiles, recuerden que no es lo mismo el cambio climático, si quieren tomarlo, el clima es muy diferente por regiones.
Lo mismo es el transporte que pasa por distintos tipos de carreteras. Algunos son pesados, algunos son livianos, depende de cuál es la conexión que tiene la carretera. El tipo de suelo es otro, entonces tienen que especificar más. ¿Qué tipo de, dónde, por qué se producen esos baches? Depende de esos factores. Entonces tienen que seleccionar en una ruta para mejorar ese tipo de rutas, y tal vez en Bolivia hay similares tipos de rutas, entonces puede servir su tesis para recomendar, para que crezca en otro tipo de rutas. O si quieren, ustedes pueden, su investigación pueden ir avanzando poco a poco. Si quieres tomarlo así, Adriana, entonces yo te sugeriría hacer un muestreo de bola de nieve. Que vayas por carretera en carretera viendo las diferencias, pero tienes que tomar en cuenta esas 3 interrogantes que te he dado, ¿no? Para ir avanzando sería uno en bola de nieve, pero siempre escogiendo un tipo de sector. Entonces, por lo visto, Adriana, tienes mucho todavía por avanzar y que responder. Ojo con eso. ¿Y los demás dónde está? García, Guardia, Gutiérrez. García ya compartió, perdón. Guardia, Gutiérrez. Ok, como no hay más, seguiremos avanzando. Mario, por favor, ¿puedes volver a compartir la diapositiva? Está bien, hija. Ingeniero Gutiérrez, que decía era Lorgio, ¿correcto? A ver. Lorgio Gutiérrez. No está. Mientras tanto, Mario nos puso, ¿no? ¿Qué materiales se pueden utilizar en la elaboración del mezcla desfáltica para que las... ¿Se ve, Inge? Disculpe. Sí, se ve bien. Estamos en este, ¿no? Sí. Una vez que tengamos el tipo de muestra, o digamos, de acuerdo de hayamos analizado las variables de nuestra pregunta de investigación, ya sabemos qué tipo de muestra requeremos, tenemos que escoger el método de recolección de datos. No, por favor, ¿puedes leer, Adriana? Método de recolección de datos. Es importante no confundir el diseño o método de investigación con los métodos de recolección de datos. Los últimos forman parte del diseño y son las técnicas con las que se recolectan en físico los datos de la investigación. La selección de estos suelen variar dependiendo si la investigación es cuantitativa o cualitativa. O mixta. No. Si son cuantitativas, ahí está, ¿no? Números. Si son cualitativas, ¿qué se mide? Hábitos, gustos, preferencias, grupos de discusión, segmentos. Aquí entrarían cualitativas, grados de satisfacción, y todo eso, ¿no? Ojo que muchos de sus perfiles de tesis me estaban diciendo que son mixtas, solo con su pregunta de investigación. Entonces, según esto, podemos hacer métodos de observación. El método de observación, por ejemplo, ¿qué va a realizar? Nuestro amigo que va a estar en el laboratorio va a utilizar una técnica de observación y va a hacer recopilación documental también. Esa es la técnica que va a manejar para coleccionar sus datos, recolectar sus datos, ¿no? Entrevistas y encuestas lo van a hacer esas personas que han escogido hacer, por ejemplo, medir el grado de satisfacción de las personas
Y muchos de ustedes va a ser mixto, por lo visto. Siguiente, por favor. Bien. Investigación documental, investigación de campo. Las técnicas que pueden escoger son estas. Investigación documental, por ejemplo, los va a hacer su compañero en laboratorio. Va a hacer un análisis de los documentos que existe, porque ya tiene que ver con medidas de estandarización y calidad que ya existen en el laboratorio. Tiene que hacer un análisis de esos contenidos, medir las fichas que va a utilizar para hacer las mediciones que corresponde por tiempos. Va a tener que estar sistematizado en una máquina para que no se pierda su información. Tiene que llevar un cuadro de registros y clasificación de toda la información que tienes, técnicas e instrumentos. Los que van a hacer de satisfacción pruebas de campo o investigaciones de campo tienen esas: observación, encuestas y entrevistas. Y ahí está su clasificación de la instrumentación: estructuradas y no estructuradas, observación. Lista de cotejo, escala de estimación, diario de campo, que también lo vas a utilizar, el que va a hacer las pruebas en laboratorio, cámara fotográfica y videos que va a tener que filmar. Ojo con eso. Oral y escrita, las encuestas generalmente van a ser escritas, ¿no? Va a ser una guía de entrevistas. Pueden grabarlas si gustan. Pueden también utilizar video o utilizar cuestionario. Todos usamos cuestionarios por la facilidad que hay, ¿no? En las entrevistas también están estructuradas y no estructuradas. Las entrevistas también tienen una guía y también se preelaboran antes de llevarlas a campo. Se hace un análisis de la situación y se hacen los cuestionarios correspondientes. ¿Cómo van a evidenciar esto? Igual, puede ser por grabadora o por video. Y ustedes todos tenemos celulares, entonces no es muy difícil. Tienen que llevar también una libreta de notas para ver qué cada tiempo han hecho ese análisis de las entrevistas. Tal vez alguien tiene que retornar y volver si las personas no están y todo eso. Entonces, tienen que tomar en cuenta todo eso para ya escoger también cuál va a ser la técnica y el instrumento. Como pueden observar, ya tienen más trabajo, porque ya saben cuál es la pregunta de investigación, ya conocen sus variables, entonces ya tienen que ver el tipo de muestreo que van a usar y ya tienen que ver qué técnicas e instrumentos van a manejar para la recolección de esos datos que necesitan para que su investigación sea aprobada. Si bien todavía no lo van a hacer, tiene que estar por escrito en sus proyectos. Así es, cada vez avanzamos más. Esto no se detiene, David. Por eso les decía, háganlo en su tiempo. Porque cada vez que vayamos avanzando es un poquito más de tarea y cada una va ligada a la otra. No se separan. No me pongas esa carita, que así es la investigación. Hagamos un análisis de Mario y su pregunta de investigación. ¿Qué materiales se pueden utilizar en la elaboración de mezclas asfálticas para que las carreteras sean más resistentes en la ciudad de Santa Cruz? Mario, también me suenan pruebas de laboratorio, ¿no? ¿Me equivoco o no? Sí, Inge. Entonces, igual, ¿qué materiales se pueden utilizar en la elaboración de las mezclas asfálticas para que las casas sean más resistentes? En la ciudad de Santa Cruz, entonces vas a tomar en cuenta, me estás haciendo clima, terreno, y aparte de eso, vas a hacer pruebas de laboratorio y tienes que especificar. Y eso tiene que estar escrito, por si acaso, en tu documento. Tu planteamiento del problema tiene que ver el párrafo y la especificación del tal. Carlos Paul Guardia Montero, para la construcción de puentes. Dice, ¿de qué manera se podrá conseguir tener envase sólida que no afecte a la infraestructura del puente sin extender el consumo de material? Depende
Carlos, tienes que igual basarte qué tipo de puentes, en qué zona, porque igual la misma, varía. El tipo de suelo, varía el tipo de estructura, hasta el tipo de puente varía. Ojo con eso, Carlos. Igual, tienes que seguir más específico. Tienes que rehacer eso y seleccionar una zona. Ya, ingeniera, muchas gracias. Para que vean, si no son específicos, si no van reduciendo su campo, se van a meter en tesis muy amplias. Y los que quieren hacer pruebas de laboratorio ya tienen que empezar. Ya tienen que empezar a hacer y definir en qué momento van a hacer las pruebas y eso lleva mínimo 3 años, les digo. Para que sea aprobado y tienen que hacer las pruebas correspondientes de peso, de maquinaria, según la zona también donde deseen. Igual depende de la zona donde quisieran implementar. Varía. Y esas variaciones ya tienen que conocerlas. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Todos han entendido? ¿Todos ya pueden seguir completando sus proyectos? Voy a habilitar el día jueves porque sé que tienen todavía que complementar, no les voy a dar ahora. El día jueves ya saben cuál es la próxima tarea, tienen que aumentar muestreo y tienen que hablarme de qué técnicas e instrumentos van a utilizar. Y yo también voy a revisar, de acuerdo a sus preguntas de investigación y sus objetivos, si es veraz lo que ustedes me están informando y si es coherente. Todo está relacionado, chicos, en la investigación. Si ustedes quieren hacer algo diferente, les van a dar palo en plena defensa porque les van a decir, esto no puedes hacer acá, no puede ser cualitativo si tú has dicho que va a ser cuantitativo. Esto es mixto, ¿por qué no has tomado y has hecho la evaluación de este lado? O sea, por todo lado nos van a controlar y van a ver que es terrible estar al frente y no tener todas las respuestas por algo que no han tomado en cuenta a tiempo. Bien, eso sería todo el día de hoy. No se olviden que también el jueves tenemos las pruebas de evaluación continua y hasta el jueves es la presentación de todos sus trabajos porque tenemos que seguir avanzando. Tenemos que ver el tipo de muestra, población, ya lo hemos visto, diseño, y tenemos que ir al marco teórico. ¿Cómo elaboramos nuestro marco teórico? Y eso depende de su pregunta de investigación, su objetivo general y su hipótesis. Seguimos con eso. No hay más preguntas, no hay nada. Concluimos entonces el día de hoy. Ingeniera, la corrección.